La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos nuevamente. Miren, este programa vamos a hablar sobre la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Ya en los programas anteriores, uno que es en primera y segunda parte, habíamos hablado de las causas que precisamente se da el porqué del movimiento insurgente en México. En ellos se habla, en los dos programas, llego a mencionar qué era lo que estaba pasando en España cuando Napoleón entra e invade España, pero ahora vamos a verlo del otro lado, vamos a verlo del lado ibérico, del lado francés, qué es lo que pasa, por qué cuando todavía don Miguel Hidalgo y Costilla el 15 de septiembre de 1810 dice: viva la Virgen de Guadalupe, viva el rey de España, porque realmente no había problemas con el rey de España. El problema era precisamente con lo que yo lo había comentado en el segundo capítulo de esta serie, de las causas por las cuales se detona el movimiento de 1810, la aplicación de los vales reales, que eran de la iglesia, y los va a ser válidos ya la corona española. Ya desde ahí empiezan problemas desde la expulsión de los jesuitas por orden del rey Carlos III de España. Él va a ser papá después de Carlos IV, y posteriormente Carlos IV va a ser el papá de Fernando VII, que es al que le va a tocar todo esto. Entonces Napoleón Bonaparte, al invadir España, mete a la cárcel a Fernando VII y a su señor padre Carlos IV. Pero bueno, vamos a comenzar esta situación tan interesante, ahora vístolo desde el lado, o visto mejor dicho, desde el lado europeo. Desde 1794 Napoleón Bonaparte es el hombre fuerte de Francia, y desde 1800 el hombre fuerte de Europa. En 1804 Napoleón Bonaparte es proclamado emperador de Francia, que abarca media Europa. El enemigo de Napoleón es con gran obsesión Inglaterra. En el siglo XVIII hay tres grandes imperios compitiendo por la supremacía mundial: el imperio español, que está en decadencia, el imperio francés y el imperio británico. Son quienes están compitiendo por el dominio del mundo, y hay una gran competencia en Norteamérica. Todo Luisiana y todo el río Mississippi eran francés, era dominio francés, y las costas en este caso de Norteamérica, eran de los ingleses. A mediados del siglo XVIII, una guerra llamada de los 7 años, donde Inglaterra despoja a Francia de todo el imperio colonial que éste llevaba construyendo desde 1600 hasta 1763, cuando Inglaterra le quita todo a Francia. Ya desde ahí venían problemitas, Napoleón es un gran militar en tierra, aunque en mar no es su competencia el pelear por mar, por lo cual, siendo Inglaterra una isla, está a salvo de Napoleón, y él busca cómo hacerles frente en tierra. Por ejemplo, cuando quiere conquistar Egipto, lo hace con el fin de cerrar el comercio que tiene Inglaterra con la India, y no lo logra. Pero cuando es el hombre más importante de Europa, impone un embargo comercial. Napoleón prohíbe entonces, con este embargo comercial, prohíbe que cualquier país comercie con Inglaterra. Sin embargo, Portugal, eterno cliente de Inglaterra y socio de ellos, decide Portugal no obedecer esta orden de Napoleón,
y no hace caso a este bloqueo, cosa que enoja mucho a Napoleón. Y entonces es cuando Napoleón decide darle una lección a la Casa Real portuguesa y solo tiene dos opciones: castigarla y atacarla vía Francia, que tendría que ser por mar, y ahí los británicos lo derrotarían, o atravesar España para invadir Portugal, para lo cual firma un acuerdo con la corona española para que el ejército francés se despliegue a lo largo de España y que un ejército francés y español tomen Lisboa. Empiezan esas alianzas, pero España no está muy de acuerdo. La corona española no tiene mucha opción y acepta que Napoleón tenga soldados franceses en España, lo que ocurre a finales de 1807. El rey Carlos IV está cada vez más inquieto con esta situación y en 1808 la familia real de Portugal no llega a ser capturada y a tiempo salen hacia Río de Janeiro. Con este ejemplo, los Borbones de la Casa Real Española, el rey Carlos IV piensa que lo mejor es huir a América. Napoleón Bonaparte no lo captura y el rey comienza su huida a Madrid, hacia el sur, para salir por Sevilla e instalarse en la Nueva España. O sea que el rey sí se quería venir para acá, para la Nueva España. Pero cuando están el rey y su hijo, don Fernando VII, en la provincia de Aranjuez, Fernando se subleva contra su padre de tal manera que éste abdica al trono en nombre de su hijo. O sea, Carlos IV abdica al nombre de Fernando VII, el cual se convierte oficialmente en Fernando VII, rey de España. Napoleón quiere negociar con Carlos IV y Fernando VII, rey de España. Entre ellos dos siguen las disputas y entonces Napoleón decide quitarlos del poder y se los lleva presos a la ciudad, a una ciudad que está pasando los Pirineos, que es la ciudad de Bayona. Y ahí los obliga a firmar una serie de documentos mejor conocido como las abdicaciones de Bayona, a través de las cuales le entregan la corona de España a Napoleón Bonaparte, el cual impone a su hermano José Bonaparte, bueno, que se conocía como Pepe Botella porque le entraba muy duro, y así lo bautizan los españoles como Pepe Botella. Carlos IV le había solicitado a Napoleón fuera un mediador justo y entonces Napoleón le pide a Carlos IV abdique a favor de él, de Napoleón, y a Fernando VII le pide que abdique a favor de su padre Carlos IV, y una vez teniendo en su poder las dos abdicaciones, muy astuto Napoleón, Napoleón es el heredero de la corona de España, mientras se crea un gobierno provisional en la ciudad de Sevilla, y este gobierno se va a conocer como la famosa Junta de Sevilla, y este gobierno provisional pretende representar al rey Fernando VII mientras está prisionero y se tiene a un rey francés impuesto. Cuando la noticia de todo esto llega a la Nueva España, el virrey José de Iturrigaray, al no saber qué hacer porque Napoleón ha invadido España, manda llamar a la Real Audiencia, a la cual está integrada por españoles peninsulares, y recurre también al Ayuntamiento de la Ciudad de México, conformado por españoles de América. El virrey los cuestiona en el qué se va a hacer, y la Real Audiencia no decide nada y no reconocen a José Bonaparte, más sí reconocen al gobierno de la Junta de Sevilla y el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que era presidido por el licenciado, un gran personaje de nuestra historia y que muere a manos de la Inquisición, don Francisco Primo de Verdad. Asume la postura de decir que la Nueva España es un reino independiente de España. Ahí es donde viene el debacle de él. Fernando VII es el rey de España y también rey de la Nueva España. Y si el rey está cautivo en París,
lo que se debe hacer es formar un gobierno provisional que gobierne mientras regrese el rey. No reconocemos a los Bonaparte y queremos formar una junta de gobierno provisional, pero hecha por criollos, es decir, por españoles americanos, o sea, los peninsulares fuera. Y así es como comienza el movimiento de independencia, y aparte de estas palabras y otros hechos, como lo dije anteriormente, le costaría la vida al licenciado don Francisco Primo de Verdad. Le ponen una argolla ahí en el Palacio del Arzobispado, ahí junto a Palacio Nacional hoy en día, que ahora ese edificio es de la UNAM. Le ponen una argolla en el cuello y una escalera, y él está sosteniéndose con sus pies, su peso, en los peldaños de la escalera, y al no renegar de lo que ha dicho, le van quitando la escalera hasta que prácticamente él se ahorca con su propio peso, porque ya no tiene dónde sostenerse, ya no tiene ese superáneo, ese posapié, y así es como muere don Francisco Primo de Verdad. Y no queda ahí todo esto. De 1808 a 1812 no hay rey en España. Los representantes de la Junta de Sevilla hacen una constitución, la primera en la historia de España, para regular al rey Fernando VII. Este documento constitutivo y constituido es mejor conocido como la Constitución de Cádiz, y fue promulgada en 1812, y precisamente la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México es llamada así Plaza de la Constitución precisamente por la Constitución de Cádiz. Dicha constitución era muy liberal para una España muy conservadora, y decía que todos éramos iguales ante la ley, y le quitaba los privilegios a ciertas personas de poder, entre ellos la iglesia. Ya desde ahí, qué lástima que esto no lo llega a ver del padre Hidalgo, pero Morelos sí se entera de todas estas situaciones. La primera ley de esta constitución, redactada por Juan de O'Donoghue, que es el que va a venir a finalizar todo lo que tiene que ver con la independencia de México, decía: España era la unión de todos los españoles, tanto de América como de Europa, es decir, todos los ciudadanos en los virreinatos americanos son iguales ante la ley. Un fuerte golpe para toda esa guerra de castas y para todos esos que gozaban de tener esclavos y demás. Fernando VII, una vez que regresa de su cautiverio, reconoce la Constitución de Cádiz, pero era un rey absolutista que les cuestiona el por qué hicieron una constitución liberal cuando él estaba prisionero, mientras en la Nueva España el grito del cura Hidalgo y Costilla Gallaga, que era su nombre completo, en su arenga llamando a la libertad dice: muera el mal gobierno, es decir, implementado por los Bonaparte. Viva nuestra religión, es decir, los Bonaparte traen la idea del laicismo. Viva Fernando VII. De manera contradictoria, el cura Hidalgo no es liberal, sino está en contra de los liberales, da un grito para defender a un monarca absoluto, a Fernando VII, en contra de los Bonaparte, que son representantes de la modernidad y de la ilustración. Pero acuérdense que las vías de comunicación, las situaciones tardaban muchísimo en llegar de Europa a América. Mínimo un mes, 2 meses, hasta 3. Así que la guerra que inicia Hidalgo dura escasos 4 meses. Empieza el 16 de septiembre de 1810, lo derrota Félix María Calleja en enero de 1811. Ahí empiezan a huir los insurgentes y son capturados en marzo de 1811, y para julio ya están fusilados los principales jefes del movimiento insurgentes: Hidalgo, Jiménez, Allende y Aldama, y sus cabezas expuestas en la Lóndiga de Granaditas, que van a durar 11 años colgados ahí, en Guanajuato. Dato curioso es que Mariano Abasolo es tomado preso y enviado a España, donde muere tiempo después. Eso ya lo habíamos comentado también en otro programa. De una manera horrible, de una manera insalubre en las cárceles de España.
La guerra de Hidalgo no prosperó, además de ser una lucha antiliberal. Hidalgo estaba muy molesto con el gobierno virreinal porque le habían incautado 3 haciendas, una de ellas la de Santa Bárbara, que era con la que tenía con su hermano menor Manuel Hidalgo, que eran de su propiedad, y esto porque se le olvidó pagar las hipotecas y los impuestos. La guerra de Hidalgo termina en 1811. Continuó la guerra el generalísimo don José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. Desde que inició el movimiento insurgente, Hidalgo y Morelos se vieron una sola vez en Charo, Michoacán. En el viaje de Hidalgo hacia la capital del país, y ahí Hidalgo le encomienda a Morelos se encargue y encabece la guerra del sur. Los caudillos jamás se van a volver a ver, pero sí se entera Morelos de la muerte de el padre Hidalgo. Solamente se vieron una vez, van hacia Indarapareo, ahí comen y ahí se despiden. Pero ahí Hidalgo le da el documento de capitán general del sur a Morelos. La guerra de Morelos dura 5 años, ya que fue fusilado el 22 de diciembre de 1815, y con la muerte de él y su gente más cercana e importante como el padre Mariano Matamoros, los Galeana, termina la guerra del siervo de la nación, la cual es totalmente diferente a la guerra de Hidalgo, ya que el cura de Dolores gritaba viva Fernando VII y Morelos hablaba de una república y a olvidarse de la monarquía española. Desafortunadamente, los seguidores de Hidalgo y Morelos se pelearon entre sí de 1813 a 1817 hasta acusarse mutuamente, terminando todos en la cárcel. Por eso hay documentos, hay litografías donde aparece ese estandarte con la Virgen de Guadalupe que portaban los de Hidalgo, lo tiene Morelos. Esa bandera que después de la muerte de Hidalgo, esa bandera con los campos rojos, al centro una cruz negra y una calavera al centro, con unos huesos a los lados, ¿verdad? La famosa doliente de Hidalgo es la que va a portar el ejército de Hidalgo, pero realmente sabemos que el ejército de Hidalgo no era un ejército conformado, disciplinado como el que traía Morelos. Entonces, pues terminan peleándose entre ellos también, y aquí es la investigación como lo dice. Para 1816 ya no hay guerra de independencia, el virrey Félix María Calleja, ayudado por su mano derecha, Agustín de Iturbide, que era primo de Hidalgo, fueron acabando el movimiento insurgente. En 1817, Fray Servando Teresa de Mier, cura novohispano que había sido expulsado de la Nueva España en 1794 por un sermón en contra del culto guadalupano, estaba exiliado en Londres, Inglaterra, donde contactó a la masonería y renunciando a sus votos como sacerdote dominico, se hace masón y conoce a Javier Mina, quien lo convence de ir a México a luchar por su independencia. Teresa de Mier, con el apoyo de los masones británicos, viaja a los Estados Unidos, donde recauda $1.000.000, con el cual contrata mercenarios norteamericanos e irlandeses para pelear por la independencia de México en 1817. Por ahí, amigos, amigas, hay un errorcillo. Francisco Javier Mina era el tío de Javier Mina. Y hay libros, me he encontrado, que el nombre real de Mina era Francisco Javier Mina. Cuando hablemos de Javier Mina, el que viene con Fray Servando, dejémoslo en Javier Mina. Quitémosle el Francisco porque viene esa conjunción. Francisco era el tío y se llamaba igual, pero era Francisco Javier Mina. El que viene con Fray Servando era Javier Mina, y quien pelea aquí por la independencia de México y muere fusilado también. En 1820, Fernando VII continúa gobernando España como un monarca absolutista. En enero de ese año, un militar español llamado Rafael del Ruego comienza una revolución en contra de Fernando VII y lo obligan, bajo presión
a volver a firmar y a jurar la Constitución de Cádiz de 1812. Lo hace y se envía un aviso que la Constitución entra en vigor en todos los territorios españoles el 31 de mayo de 1820. Esta Constitución quita los privilegios a los nobles, aristócratas y a la Iglesia y hace iguales a todos ante la ley, y eso no les gusta a los antes mencionados y a los que no querían ser iguales ante la ley. Eso no es nuevo. El gran inquisidor Matías de Monteagudo, un padrecito que hasta aparece su firma en el acta de independencia de México, ahí aparece la firma de este señor, y una mujer guapa, millonaria, llamada la famosísima Güera Rodríguez, se reúnen y organizan en el templo de la Profesa y ahí comienzan a conspirar por la independencia. La élite de la Nueva España conspiró por la independencia de España cuando ésta se estaba haciendo liberal y decía que todos íbamos a ser iguales. Ahora bien, hay investigaciones que se dice que esas conspiraciones de la Profesa no existieron. Yo estoy consciente que si fue en la Profesa o no fue ahí, sí hubo algunas reuniones donde tuvieron que ponerse de acuerdo. Acuérdense que antes de la expulsión de los jesuitas, la Profesa era de los jesuitas. Después de la expulsión de los jesuitas, se hacen cargo los oratorianos de San Felipe Neri. Bueno, entonces la Iglesia y los aristócratas de la Nueva España no lo aceptan y apoyan a Iturbide para proclamar la independencia. No requirió guerra y que fue negociada al mando de una reacción conservadora, una independencia organizada por la Iglesia y la aristocracia. Es por eso que la estructura social no cambió y sigue sin haber cambiado. Y sí, precisamente por eso se dice que Agustín de Iturbide está en la Catedral de México, porque él no fue masón. Dijeron los masones, todo el gobierno masón, decían de esa época, pues que se vaya con sus amigos los mochos y que lo entierren con los mochos. Y si se fijan, es el único presidente que están sus restos en la capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral de México. Pues San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano que muere allá en Filipinas, en Nagasaki, mejor dicho, perdón. En esta nao que venían, ya él venía para ordenarse sacerdote. Hay una tormenta de esa nao, llegan, los avientan a Japón, los regresan a Japón, la tormenta, y ahí precisamente son martirizados. Ya había habido misioneros que también habían sido martirizados, como pues representados por a esa persona que ellos iban a catequizar, que era Cristo, entonces morían como él. Pero a San Felipe, según en el superanium o la peana que se ponía abajo donde ponían los pies para apoyarse, y la argolla que le sostenía su cuello, dice por ahí otra crónica que él se llega a resbalar y se asfixia, se ahoga, que no muere cuando lo lanzan de lado a lado, ¿no? Son sus instrumentos de martirio de San Felipe de Jesús. Bueno, primer mártir mexicano, no llega a México ya como venía a ordenarse precisamente, ¿no? Cuando aquella vez que floreciera la higuera de su casa. Es toda una historia muy hermosa que se las recomiendo, la historia de San Felipe de Jesús. Bueno, ahí en la capilla de San Felipe de Jesús, a un lado está el trono, está los restos, está la columna con los restos, la urna de Iturbide, pero en esa columna está el corazón del general Mariano Arista, que él dijo alguna vez: cuando yo muera, sáquenme el corazón y llévenlo y pónganlo a los pies de mi emperador. Entonces en la columna, si nosotros vemos la columna que sostiene los restos de la urna con los restos de Iturbide, vamos a ver un recuadrito así chiquito. Allá adentro está el corazón de Mariano Arista. Y esa es la historia no contada, que precisamente en muchos libros no viene,
pero yo aquí se las cuento. Amigos, amigas, pues hemos visto precisamente a raíz de la invasión napoleónica a España, cómo esto se enlaza y nuevamente terminamos en la Nueva España, terminamos en el continente americano, y cuánta gente no murió para que México, hoy México ya, fuera independiente, y desgraciadamente muchos gobiernos no recuerdan esta historia, o si la recuerdan, porque hay gente muy culta en el gobierno, yo no digo que no, que conoce y sabe de historia, pero hagan de cuenta que todo queda como anécdota, como historia, y es muy triste. ¿Por qué? Porque se repiten esos mismos errores y no debiera ser así. Así es que, pues esperemos que algún día esto cambie para las nuevas generaciones, para este nuevo México, en estas transformaciones que se están dando, que pues todavía claro no vemos. Amigos, amigas, muchas gracias por el favor de su atención. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, deseándole lo mejor de los tiempos en compañía de sus seres queridos. Suscríbanse, denle like y mándenme sus comentarios por privado o en público. Yo los contesto con mucho gusto. Y no se les olvide dar clic a la campanita, que es la que les va a avisar cuando hay un video nuevo. Ya llevamos hasta ahorita un poquito más de 14 videos. Vean el de la conferencia el 13 de mayo, que fue por la Sociedad Numismática de México, de sellos y documentos pontificios, que me invitaron a dar esa conferencia magistral. Ya está en el canal, ya tiene los permisos, véanla. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, hasta luego.